Muy bien. Esta enseñanza que hablamos de dividirla en tres, el pasaje de la Biblia inicial fue este de Lucas, y lo voy a volver a leer. Lucas 13, 22 al 28. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Mateo 7, 13, 15, un versículo o una parte de la escritura paralela que nos habla más o menos lo mismo, pero nos deja ver otros puntos importantes. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje es muy importante porque quien está hablando es el Señor Jesucristo, y nos está hablando de grandes verdades. Nos está hablando de números, de estadísticas. Nos está diciendo que realmente hay mucha gente que decide encaminar un camino angosto, una eh, sin esfuerzos, sin sacrificios, este, y eligen un camino que lleva a la perdición, ¿verdad? Y aquí es muy importante aclarar: es gente que está buscando, es gente que está procurando entrar, no es gente que está desinteresada en las cosas de Dios, no. Están interesados en el camino, están interesados en la palabra, están interesados en el evangelio, mas sin embargo eligen un camino equivocado. Dice: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. También vimos esta, este mandamiento ahí mismo en el versículo 15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Recordemos otro versículo en Juan 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí es muy claro, muy específico. No hay otra forma de encontrar salvación, no hay otra forma de llegar al cielo sino a través de Jesucristo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. En la primera clase, la semana antepasada, vimos que es muy importante, digámoslo de esta manera, sumamente importante, que fijemos nuestra esperanza de salvación en Cristo Jesús. Vimos que el verdadero Dios, que Él es el verdadero Dios, y que nadie puede ser salvo a través de otro medio. Por eso es la importancia de no caer en idolatría. ¿Por qué? Porque el apoyarte en otros dioses que tú crees que existen, pero no existen, se pierde toda la posibilidad de que encuentres perdón a tus pecados. Al contrario, se acrecienta la enemistad entre tú y Dios. Eso fue lo que vimos en la primer clase, la primera de tres, donde veíamos que Jesús es el Dios verdadero. La segunda clase, la semana pasada, vimos la importancia de que te guardes de falsos profetas, lo que acabamos de leer aquí, ¿verdad? Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, ¿verdad? Vimos la importancia de que te guardes de falsos profetas, de falsos cristianos, de falsos ministros, de falsos líderes. También es muy importante recordar
que un falso ministro se acompaña de un falso evangelio, que por lo general te va a predicar una palabra adulterada, ya sea que le quiten de las escrituras pasajes o textos que no les convienen. ¿Por qué? Porque los van a evidenciar de que lo que están predicando está mal. O bien también te puedes encontrar con falsos profetas, falsos maestros, falsos cristianos que añadan enseñanzas, ya sea que lo hagan a través de otros libros que ellos consideren como libros sagrados, y de esta forma te pueden predicar desvaríos. Son doctrinas de hombres que de igual manera son destructivas, y al final el resultado es como el ejemplo que vimos la semana pasada, que Jesús habló que si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Ambos se van a perder espiritualmente hablando. Ambos van camino al infierno. El día de hoy es la tercera enseñanza y hoy vamos a hablar de tu responsabilidad, lo que solamente a ti y a nadie más le compete actuar, le compete adecuar para que puedas recibir la bendición de ser perdonado por Dios, de alcanzar una nueva manera de vivir, de poder entrar en una nueva relación con Jesús, de que encuentres libertad espiritual, perdón de tus pecados, salvación de la condenación eterna. Vamos a ver la siguiente escritura para poder entender esta tercera enseñanza y de esta forma entrelazar las dos anteriores para comprender mejor el mensaje, que al final de cuentas es un solo mensaje. Simplemente lo dividimos en tres enseñanzas, para tratar de comprenderlas mejor y de abundar un poquito mejor. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 13 al 18. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Voy a empezar a tratar de explicar versículo por versículo. En el versículo número 13, vamos a enfocarnos en el 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí reforzamos la primera enseñanza de la semana antepasada. Debes de tener tu mirada puesta en Jesús. Ahora, quiero aclarar aquí que invocar el nombre de Jesús no es lo que normalmente entendemos en nuestra cultura, en nuestro entorno. Por ejemplo, en Estados Unidos, decir que Jesús es el Señor no te va a traer problemas. En los tiempos en que Pablo hablaba y decía que aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, para que podamos entender, es como si el día de hoy te vas a Medio Oriente, a un pueblo musulmán, y proclamas a gran voz y les dices a la gente que esté por ahí que Cristo es el Señor.
Si haces el día de hoy esto en Estados Unidos, no pasa nada. Si lo haces en Medio Oriente, en un pueblo musulmán, estarías firmando tu sentencia de muerte. Ahora, ¿quiénes proclamaban que Jesús era el Señor? Aquellos que experimentaban el perdón de sus pecados, aquellos que creían y se convertían al Evangelio de Cristo, aquellos que renunciaban a sus dioses, a sus ídolos, renunciaban a su religión y se volcaban con todo su ser y con todo su corazón a proclamar a Cristo. Esto es solo una aclaración. ¿Por qué la hago? Porque al día de hoy hay mucha gente enseñando un evangelio diluido, torciendo las escrituras, y que te invitan a que solamente confieses que Jesús es el Señor, te invitan a que hagas una oración de que aceptes a Cristo, tú lo haces, repites las palabras que te dice esa persona, crees en ese momento, te emocionas, lo confiesas, y a partir de ese momento te dicen que tú ya eres salvo, que ya eres hijo de Dios, lo confiesas con tu boca, le dices a tus amigos, le dices a todo el mundo, pero con tu manera de vivir lo niegas. Y te explico esto porque quiero librarte del error. No es que está mal escrita la palabra, en realidad dice todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero poco a poco vamos a ir entendiendo qué significa invocar el nombre del Señor. Ahora, en el versículo 14, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Si has escuchado falsas enseñanzas, ¿cómo vas a poder creer en Jesús? Si no lo buscas, si no te lo predican, si no te enseñan su evangelio. Y aquí mismo dice una segunda pregunta del versículo 14, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Aquí quiero explicar lo siguiente. Hoy hay tantas iglesias, tantas religiones, tantos medios electrónicos. Hay mucha gente por todos lugares, en plazas, en, en distintos lugares, hablando la palabra. Pero con tristeza vemos que hay muchas desviaciones, que sus mensajes se centran en doctrinas o en filosofías de hombres, se centran en humanismo, se centran en prosperidad económica, se centran en ver a Dios, en ver en Dios a alguien que te resuelva todos tus problemas, pero no te predican a Jesucristo con sus enseñanzas, con sus requerimientos, con sus ordenanzas. Te voy a dar algunos ejemplos. Ejemplos que queda claro que te están predicando a un Jesús distinto, a un Jesús diferente del de la Biblia. ¿Cómo puedes invocar a aquel el cual no han creído? ¿Verdad? Por ejemplo, en las escrituras vemos, si tú lees los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tú vas a ver que Jesús predicó en repetidas ocasiones acerca de la condenación eterna, acerca del infierno. Y yo te pregunto, y sé muy honesto, ¿cuántas veces te predican en tu iglesia este tema? Jesús predicó de que te arrepientas y creas en el Evangelio. Igual te pregunto, ¿te predican arrepentimiento? ¿Has escuchado que la gente te esté hablando acerca de un arrepentimiento profundo, de un arrepentimiento verdadero? Otro ejemplo, Jesús no enfocó sus enseñanzas en diezmos y ofrendas. Habló algo, pero muy poco, ¿verdad? La parte central de su mensaje era que la gente creyera verdaderamente el Evangelio, que se arrepintiera.
de tal manera que Jesús habló muy poco acerca de los diezmos y de las ofrendas. Y yo te pregunto, ¿cuánto te predican de diezmos y de ofrendas a ti? Es solo para que te puedas dar cuenta que es muy probable que no conoces al Jesús verdadero, porque no te lo han predicado y por lo tanto, ¿cómo creerás en él? Vemos otra pregunta aquí mismo. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Otra vez, hablamos de lo mismo. Aquí vimos la importancia de una persona que te predique. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Jesús cuando resucitó, antes de subir al cielo, antes de regresar al Padre, dio esta instrucción a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y quiénes eran sus discípulos? Aquellos que creyeron en él, aquellos que vieron sus enseñanzas, aquellos que llegaron a decir: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos que había mucha gente que se amontonaban por miles a escuchar sus enseñanzas, pero conforme iban viendo de qué se trataba, muchos se empezaban a alejar, se empezaban a retirar. Iban nada más atrás de la multiplicación de los panes, iban atrás lo buscaban a él para que les eh, lo sanara, para que les resolviera problemas, pero a la hora de querer comprometerse, cuando veían realmente de qué se trataba el Evangelio, eh, lo negaban, se regresaban, ¿verdad? Y entonces hubo gente que perseveró con él, y a esos que perseveraron, y a esos que verdaderamente pasaron la prueba de fuego, y a esos que decidieron seguirlo a él, les dio estas ordenanzas: vayan y prediquen el Evangelio. Versículo 15. Y esto también es un refuerzo del segundo mensaje. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este texto y esta pregunta es importantísima. Se necesita que quien te predique sea enviado por Dios. Ahora, es legítimo hacernos una pregunta. ¿Cómo sabes que una persona es enviada por Jesús? Te voy a dar varios indicadores que que podemos tomar en cuenta para identificar a un enviado por Dios, ¿verdad? Por ejemplo, debe ser una persona que tenga un testimonio en su vida, debe vivir conforme al Evangelio, ¿verdad? Otro ejemplo es, otro indicador, debe de tener una experiencia de salvación. La persona que te va a compartir debe tener una experiencia de salvación. Una persona que realmente se haya reconciliado con Jesús. Por ejemplo, vemos en el apóstol Pablo, San Pablo, cómo en repetidas ocasiones hablaba de su vida pasada, hablaba de su conversión, hablaba de cómo Dios lo rescató. Lo mismo Pedro y muchos otros personajes que cuando tuvieron un encuentro con Jesús, rindieron sus vidas a él y fueron obedientes al Evangelio, aunque al hacer esto les costó muchos padecimientos a causa de su fe. Sufrieron azotes, cárceles y en algunos aún les costó la vida. Pero la persona que te va a compartir realmente debe tener un testimonio de conversión. Otro punto es la persona que te predica o te comparte la palabra, ya sea en una iglesia, desde un líder o un predicador, o una persona simple, algún compañero de trabajo, etcétera. Lo único que le interesa de ti, esto es algo que para que tú puedas identificar
alguien que sea enviado por Dios a predicarte. Debe ser una persona que lo único que le interesa de ti es que escuches el evangelio para que Dios te perdone. No te busca para ninguna otra cosa adicional. Si así lo hacen, si te busca por tu dinero, si te busca porque tienes habilidades, no sé, imagínate que tienes habilidades en la música. Eres bueno para tocar la guitarra, para tocar un teclado, y tú dices, yo quiero compartirle a fulanito para que venga y toque con nosotros en la iglesia, para que venga y cante con nosotros. O quiero compartirle a fulanito para que con su dinero podamos hacer estas misiones. Entonces tú ya estás buscando, ya estás viendo una persona que te anda buscando con otros fines. Imagínate que no tienes música, imagínate que no tengas dinero, que no tengas ningún talento, pues no le vas a importar. Y hoy están llenas las iglesias, tristemente, donde se menosprecia al menesteroso, donde se menosprecia al que carece de buena ropa, ¿verdad? Se desprecia al pobre, ¿sí? Si tú ves a una persona que te busca o porque quizás seas influyente y que diga, no, es que si logro que esta persona se convierta, él tiene muchos amigos, él tiene muchos seguidores en las redes, él le va a reenviar mi mensaje. O cualquier otra cosa que te puedas imaginar que no sea que te reconcilies con Dios, es una persona que no es enviado por Dios. Es un falso. No es enviado por Dios, ¿verdad? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora ya vimos el riesgo, que si alguien que no es enviado, pues no te va a predicar lo verdadero. Va a estar adulterado, va a estar diluido, va a aparecer, pero al final de cuentas no va a haber ningún efecto. O sea, al contrario, lo vamos a ver más adelante, que te va a hacer más daño que bien, ¿verdad? Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Aquí lo subrayé, mas no todos obedecieron al evangelio. Y el profeta Isaías hace una pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? A partir de este versículo, entra tu responsabilidad. Tienes que obedecer, tienes que creer la palabra, tienes que ponerla por obra. Y realmente a partir de este versículo es donde empieza el contenido principal de esta tercera enseñanza, que lo pudiéramos llamar de esta manera, tu responsabilidad como receptor del verdadero evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y él mismo pregunta a Isaías, pero digo, ¿no han oído? Hace esa pregunta, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Aquí también quiero explicar algo. Esto nos deja muy claro que conforme a la escritura, podemos ver que has tenido la oportunidad en repetidas ocasiones, y no es que el evangelio no tenga poder o que Jesús falle, sino más bien hay una constante rebeldía de tu parte al evangelio de la gracia. Mira, veámoslo de esta manera. Vamos a entrelazar aquí los tres mensajes. Si tú ya entiendes, ya te quedó claro a quién debes seguir, que el Dios verdadero es Jesús. Si tú ya entiendes que el evangelio que tienes que creer es el evangelio de la reconciliación con Dios, no el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la sanidad, sino el evangelio de la reconciliación con Dios, el evangelio del arrepentimiento de todos y cada uno de tus pecados y fe en Jesucristo, como quien ya vino y pagó en la cruz por ti. Si ya te quedó claro que por nuestras transgresiones Él fue fuertemente torturado en la cruz y sufrió la muerte,
como dice alguna otra parte en la escritura, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero también resucitó y hoy está sentado en su trono, intercediendo por sus hijos. Yo aquí te recomiendo que si tú ya crees esto, lo veas de una manera individual. No digas, Cristo murió por todos nosotros, no, di, Cristo murió por mí, Cristo vino por mí. Te recomiendo que lo veas de una manera individual, de una manera personalizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que veas que si tú fueras la única persona en este mundo, estés convencido de que Cristo dejaría el trono y vendría a morir en la cruz por ti. Entonces, número uno, si ya nos quedó claro que Jesús es el Dios verdadero, que en Él debemos de fijar nuestra mirada, que Él es el único que nos puede llevar al Padre, que Él es el único que nos puede librar, que Él es el único que nos puede eh, este, librar de la condenación. De la segunda enseñanza, si tienes testimonio de que la palabra la estás recibiendo de gente seria, de cristianos que lo único que pretenden es tu salvación, tu reconciliación con Dios, si ya te queda claro que es enviado de parte de Dios, ahora para esto también puedes tomar en cuenta lo siguiente. Si has escuchado algún mensaje y Dios te ha hablado y tú sabes que no hemos interactuado, entonces tú puedes confiar que Dios te está hablando a través del mensaje que estás escuchando. Entonces ya tienes el primero, ya tienes el segundo. Ahora sigue un paso muy importante, que tú obedezcas, que seas un buen receptor de la palabra. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. O sea, no todos decidieron poner por obra el Evangelio. Vamos a ver otro versículo muy importante que nos puede ayudar a entender esto. En el, en el libro de Santiago, versículo 19, capítulo 1, versículos 19 al 21. A ver, aquí me equivoqué. Ok. Dice, por lo cual, el versículo 21 de Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y en el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ok, lo voy a ir explicando también paso a paso. Vamos a ahorita enfocarnos nada más en esta primera parte, en el 21, donde dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Noten esta palabra, desechando, dejando, deshaciéndonos. Dice, aquí, nota cómo te mira el Señor, como una persona saturada de maldad, de inmundicia. Y más claro en la siguiente frase, abundancia de malicia, abundancia de malicia. Debes de entender que no es un pecado, por lo cual vas a ser juzgado, sino por todos y cada uno de ellos. Dice aquí muy claro que necesitas deshacerte de ellos, necesitas dejarlos, necesitas abandonarlos, necesitas arrepentirte, pero esto puede llevar tiempo, es algo muy serio. Necesitas meditar en tus caminos, ver la magnitud de tus faltas. ¿Desde cuándo? Pues yo te digo, desde que eras joven. La Biblia habla claramente que solo los niños están libres de culpa por su inocencia, pero a partir de tu juventud, todo está anotado. No hay nada que se le pase a Dios. Quizás a ti ya se te olvidó, pero Él lo tiene todo presente. Quizás para ti aún es divertido acordarte de tus maldades, de tus logros,
de las cosas malas que hiciste, pero sobre todas tus faltas vas a ser juzgado. O que en realidad pudieras entender que el gozo por las cosas malas realmente se va a convertir en un lloro y en un crujir de dientes. Salmo 25:7 dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Aquí David, aunque ya era grande, mayor de edad, él decía, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdas. Él estaba muy consciente que iba a ser juzgado por todo eso. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Mira, muchas veces cuando leemos este versículo de Eclesiastés, pensamos que no es para nosotros, los que ya no somos jóvenes. Pensamos que es nada más para los jóvenes. Bueno, es para nosotros. En un tiempo fuimos jóvenes. Y dice aquí, alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quizás ya se nos olvidó que fuimos jóvenes. Quizás ya se nos olvidó todos los pecados que anduvimos cometiendo de jóvenes. Pero aquí dice bien claro que sobre todo eso que hicimos en nuestra juventud, nos va a juzgar Dios. No nos vamos a escapar. No, aquí no se trata de que si tú te acuerdas o no te acuerdas, o que si yo me acuerdo o no me acuerdo, ¿verdad? Entonces, es aquí donde necesitamos que venga su Espíritu Santo, que nos muestre nuestra vida, que nos muestre cómo hemos vivido, cómo hemos actuado, qué hemos hecho. Y por eso te decía que lleva tiempo obedecer. Por eso aquí en Santiago no lo dice como un pecadito, dice, deséchate de toda la inmundicia y abundancia. Abundancia es algo abundante. Es como cuando dicen, oye, esa persona tiene dinero en abundancia. Se está hablando de alguien que tiene muchísimo dinero, que tiene muchísimas propiedades, que tiene muchísimos bienes, ¿verdad? Que tiene muchas cuentas bancarias en diferentes lugares, en diferentes bancos, en diferentes países. Es abundancia. Bueno, así habla aquí, así nos ve Dios, abundancia de malicia. Entonces tú a lo mejor te quieres arrepentir de algo que hiciste esta semana, que te enojaste esta semana, de que eh, salieron malas palabras de tu boca, de que te peleaste, y te estás acordando muy poquito, ¿verdad? Pero en realidad, aguas, porque aquí nos está diciendo un ejemplo David. David sí tenía muy claro, dice, perdona mis rebeliones, no te acuerdas de ellas de cuando, desde que era joven, ¿verdad? Y Eclesiastés dice que estemos conscientes que vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos a partir de la juventud. Siguiendo aquí, recibid, enfoquémonos en esto, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta es la condición, lo que Dios te pide, que recibas con mansedumbre, con quietud, con aceptación, sin reproches, que no te distraigas creyendo que quien te está compartiendo te está juzgando, que se te está criticando, de que se te está exhibiendo. No, créeme, no es nada de eso. Es Dios, es su Santo Espíritu tratando contigo, mostrándote cómo estás, como cuando andas muy tranquilito y vas a que te hagan unos estudios y una vez que te dan los resultados te das cuenta de que tienes un problema muy serio, de que padeces una enfermedad, pero pues como no sentías nada, no había dolor, no había pérdida de fuerza, te sentías inclusive a lo mejor en tu mejor momento, pero te dicen, ¿sabe qué? Aquí hay un problema bastante serio,
¿verdad? Tienes esta enfermedad, te pesca por sorpresa, pero te ayuda, ¿verdad? Porque quizás eso te pueda llevar a que lo arregles, a que tomes cartas en el asunto. Entonces, dice aquí, no te escandalices si se te está hablando de los pecados, si se te está diciendo que en tu vida hay una abundancia de malicia. No, 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 no te enojes, no te molestes. Moléstate contigo mismo por todo lo que hiciste tú, ¿verdad? Pero recibe con mansedumbre la palabra implantada, recíbela, o sea, ve lo que viene de parte de Dios. Es Dios quien quiere, como quien dice, hacerte unos estudios de tu alma, hacerte radiografías, hacerte todo lo que tiene que hacer para ponerlo delante de ti y decirte, mira, esto es lo que yo tengo contra ti. A ti se te olvidaron las mentiras, pero yo me acuerdo, aquí está todo lo que hiciste. A ti ya se te olvidaron tus fraudes, pero aquí está todo. Aquí te olvidaron tus fornicaciones, pero aquí están todos. Aquí sí te olvidaron los adulterios, pero aquí están todos, ¿verdad? A ti ya se te olvidó, ¿verdad? Que anduviste en pos de dioses ajenos, de dioses que no eran dioses y me provocaste. A mí no se me ha olvidado. ¿Sí? Aquí está todo eso. Entonces Él quiere ayudarte a que veas que la abundancia es una abundancia de pecados, es una abundancia de maldades, es una abundancia todas las veces que ha habido ingratitud, todas las veces que ha habido indiferencia, bueno, tantas cosas que solamente Él te puede mostrar. Pero no solamente te dice que recibas con mansedumbre la palabra implantada, luego te dice aquí, después de esta coma, te dice, la cual, o sea, la palabra implantada, puede salvar vuestras almas. Esta es la palabra clave. El Evangelio de Jesucristo puede salvar tu alma. Versículo 22, pero ser hacedores de la palabra. ¿De qué sirve que se te predique el arrepentimiento si no te arrepientes? ¿De qué sirve que se te predique que solo en Jesús hay salvación si sigues en tu idolatría? ¿De qué sirve de que te envíe Dios un verdadero evangelio, verdaderos cristianos, si solo los escuchas pero no actúas? La cobardía es un pecado, uno de muchos, pero la cobardía es, es tan tremenda porque hay mucha gente que se siente muy valiente, pero en realidad son muy cobardes, no se atreven a obedecer el evangelio. Pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos, a escuchar, pero no te comprometes con Jesús a obedecerle. Lo único que va a suceder es que te vas a empezar a engañar y tu estado espiritual va a ser peor que al principio, porque probablemente vas a hacer algunos cambios. Un primer cambio puede ser que digas, no, pues yo ahora los domingos, en vez de irme a tal lugar, yo me conecto, o yo voy y escucho a una iglesia, o yo me pongo a leer la Biblia, ¿verdad? Haces algunos cambios. Vas a utilizar parte de tu tiempo a escuchar, vas a pensar que ya la hiciste, que ya está bien con Dios, y no es así. Si no eres hacedor de la palabra de una manera profunda, como dice aquí, que deseches toda la inmundicia, que la deseches, no te puedes quedar con ella, no puedes resguardar nada. Tienes que desecharla toda. Tienes que entender que es algo muy abundante lo que te tienes que despojar. Dice, si lo haces con mansedumbre, si crees, te puedes salvar. Claro que sí te puedes salvar. ¿Puedes encontrar perdón en Jesús? Claro que sí. ¿Te puede perdonar los pecados? Todos. Todos, todos, todos. Solamente hay un pecado que dice la Escritura que es imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que yo espero que nadie de nosotros hayamos caído, hayamos cometido ese pecado. Es el único que dice la Biblia que ese pecado es imperdonable. Pero fuera de ellos,
explícitamente la Escritura dice, todas las ofensas serán perdonadas. Oye, te hace muy duro. Dices, ¿cómo? No puede ser posible. Sí. Si una persona ha cometido homicidio, puede ser perdonado. Si una persona ha cometido el pecado que tú te imaginas el peor de los pecados, puede ser perdonado. Siempre y cuando se arrepientan, siempre y cuando lo deseche totalmente, siempre y cuando crea en el Evangelio. Dice aquí, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nosotros no queremos que nadie te engañe. Jesús no quiere que nadie te engañe. Por eso te dice que te guardes de los falsos profetas, ¿verdad? Que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesús no quiere que seas engañado con un evangelio distinto, un evangelio diferente. Que alguien venga y te predique cosas que no son. Pero también, y eso es importante, que tú te guardes. Pero ahora aquí ya no está hablando de otra persona, ya no está hablando de ministros, ya no está hablando de predicadores, ya no está hablando de falsas doctrinas. Ahora está hablando de ti mismo, que seas un hacedor de la palabra, porque si no, tú mismo te vas a engañar. Tú mismo te vas a engañar. Ya no es de que vino un falso predicador y me habló. Ya no es de que me enseñaron una falsa doctrina, sino que ahora tú mismo. Fíjate, ¿cómo te puedes engañar? Aquí es algo muy importante. Tú te puedes engañar si te llega el verdadero evangelio, la palabra verdadera, a través de cristianos verdaderos. Todo es puro, todo es fiel y verdadero. Tú te puedes engañar al no poner por obra la palabra, ¿sí? O al ponerla por obra a medias. Pues sí me voy a arrepentir de esto, pero de esto otro no. Cuando ahí la palabra dice que tienes que desechar toda la inmundicia. Tienes que abundar, tienes que abandonar toda la abundancia de malicia. Ya vimos en otros versículos que tienes que ponerte a meditar en tus caminos y tienes que ver desde que tengas uso de razón, desde jovencito, ¿verdad? Desde jovencita. Yo espero que esta semana pongas por obra la palabra implantada. Que entiendas para que tú encuentres salvación. Hay que considerar estos 3 puntos. Recapitular. Solamente en Jesús hay salvación. Necesitas que se te predique el evangelio verdadero por cristianos verdaderos. Ese es el segundo. Y el número 3, necesitas ser un hacedor. Obedecer a lo que Dios te pide al pie de la letra. Si no hay esto, solo te vas a engañar. La pregunta, la famosa pregunta de la que hemos estado hablando. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que llevan a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos entran por ella. Con tristeza, pero es una realidad. O sea, no me van a, como decimos normalmente, no me van a dejar mentir. ¿Qué se vive hoy en las iglesias? Es un club para muchas de ellas. No digo que todas, ¿verdad? Están pensando en ir a reunirse con la gente y luego a dónde van a ir a comer, tener banquete con esplendidez todos los días, como el rico y la historia del rico y el Lázaro. Pero no hay esto de decir, ¿sabes qué? Déjame escudriñar mi persona, déjame ver desde mi juventud, déjame ver la palabra implantada.
son pocos los que se salvan. Muchos procurarán entrar, pero no pueden. ¿Por qué? Pues porque no obedecen, porque son oidores olvidadizos. Mira, tristemente, también lo digo de esta manera, hay gente que no falla de estar yendo a la iglesia constantemente. Y créeme, que tú les puedes preguntar de qué se trató el mensaje y no se acuerdan, nada más saliendo de la reunión. Ya no se acuerdan ni de qué. Son, no, no son no son oidores olvidadizos. Si lo pusieras en un lenguaje más fresón, son mega olvidadizos, ¿verdad? O sea, inmediatamente se les olvida. El camino es estrecho, la puerta es angosta. El camino angosto no es esto, no es más que esto. Es seguir, obedecer a Jesús, tomarlo a Él como ejemplo y obedecer a su evangelio. Si Dios permite, la semana que entra vamos a compartir un mensaje que es la parábola del sembrador. Esta va a ser una enseñanza muy importante que nos va a ayudar a entender la condición en la que estamos cada uno de nosotros al recibir la palabra. Yo espero que la semana que entra nos puedas acompañar, pero, pero te exhorto, te animo, te invito a que por favor medites, tómate un tiempo, medita en en tus caminos, medita en cómo has vivido, acuérdate de tu juventud, ojalá, ojalá y puedas experimentar un cambio en tus emociones, ojalá que ya no te sientas exitoso al acordarte de tus maldades, al acordarte de tus tranzas, al acordarte de las cosas tremendas que has hecho. Ojalá y te pueda empezar a venir un sentimiento distinto, de pena, de vergüenza, de angustia, que veas que eso lo único que te va a llevar es a la perdición.